El tema de esta presentación va a ser los desenlaces de la intervención fonoaudiológica temprana en ACV. Como primer contexto, pues tenemos que la disfagia es la segunda, digamos, el ACV es la segunda causa de muerte en el mundo. Y pues digamos que una de las secuelas que se produce dentro del ACV pues es la disfagia. La disfagia inducida por el ACV puede resolverse de manera espontánea dentro del proceso de hospitalización o si se identifica de manera temprana y se hace un tratamiento de intervención tempranamente dentro del paciente hospitalizado. Sin embargo, hay algunos pacientes que de acuerdo a la severidad del ACV pues requieren soportes nutricionales e incluso manejos con gastrostomía a nivel ambulatorio. La disfagia afecta entre el 22 y el 65% de los pacientes después de un accidente cerebrovascular y puede persistir también durante algunos meses posterior al egreso. Su detección es parte importante del tratamiento en la fase aguda del ACV, ya que constituye un marcador de pronóstico en términos de morbilidad y recuperación funcional. La disfagia, pues, es aquella alteración de la seguridad o la efectividad del proceso deglutorio que dificulta el correcto paso del alimento o de la saliva desde la boca hacia el estómago y que aumenta la probabilidad de desnutrición, deshidratación y aspiraciones a pulmón en caso de que se presente alguna alteración. El principal objetivo de la valoración y el correcto enfoque terapéutico de la disfagia radica principalmente en prevenir las complicaciones respiratorias y nutricionales secundarias a esto. Uno de los principales beneficios de la valoración temprana ha sido el aseguramiento de la vía oral y la minimización o eliminación de riesgos de aspiración y también el enfoque de aseguramiento del factor nutricional. La mayoría de los pacientes en los que se confirma una disfagia alteraciones mixtas tanto de la seguridad como de la efectividad de la deglución y esto puede desencadenar en factores repercutivos como la neumonía, la deshidratación, la desnutrición e incluso aumentar la instancia hospitalaria. Un paciente con alteraciones neurológicas se ha visto afectado en su compromiso en la deglución tiene una alta incidencia en presentar complicaciones asociadas al cuidado de la salud. ¿En qué vamos en la parte de rehabilitación temprana? Digamos que aquí encontramos un documento que se llama Menú de Indicaciones en Rehabilitación, que es un menú desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y forma parte de la orientación complementaria del marco de monitoreo y evaluación de la rehabilitación, inicialmente desde el componente intrahospitalario. En su indicador número 20 nos habla acerca de la prontitud de la rehabilitación y se refiere a ese factor de rehabilitación temprana que contribuye a la efectividad y a la calidad de la atención en salud. Es decir, que si encontramos una valoración que es temprana dentro del proceso de hospitalización, la intervención también se va a dar de manera temprana y los desenlaces clínicos van a ser mucho más observables en un corto tiempo. Digamos que para la definición nos dice que para poder medir este factor de prontitud necesitamos seleccionar una afectación a la salud, la cual se vea rápidamente intervenida y cuyo desenlace favorezca el desarrollo de una condición de salud o una disminución en la repercusión de la discapacidad en los pacientes. En este caso, pues el ACV es una clara indicación de salud que se ve en pro de la mejoría respecto a la intervención temprana. Es por eso que dentro del algoritmo que tenemos acá en Fundación, en la activación del código ACV, el proceso de valoración por parte de fonoaudiología se da dentro de las primeras horas y es el determinante del inicio de la vía oral, dando una seguridad al paciente para evitar complicaciones respecto a riesgos aspirativos. Bueno. El rol del fonoaudiólogo en la identificación de variables permite estimar en los pacientes de manera temprana la seguridad de la vía oral. Existen numerosos criterios para hacer la valoración, sin embargo, los estados de alerta pueden ser determinantes en el inicio o no de la evaluación de la seguridad de la vía oral.
Sin embargo, no quiere decir que un paciente que no se encuentre en condiciones de estado de alertabilidad no requiera ese tipo de intervención. La seguridad de la vía oral no solo debe verse en sí por la administración de alimentos, sino que también debe resguardar la seguridad del manejo de su saliva y sus propias secreciones. Dentro del concepto pues, de movilización temprana desarrollado por fisioterapia, pues también nosotros encontramos que esa activación muscular dentro de las primeras instancias de la hospitalización va a favorecer que el paciente tenga mejores resultados en activación refleja y evitar desacondicionamientos de la musculatura orofacial y propias de la deglución. Los dos componentes que más frecuente, pues digamos que presentan alteraciones en el ACV respecto a la disfagia son las complicaciones pues, respiratorias causadas por la pérdida de la seguridad de la deglución y las alteraciones nutricionales secundarias a la pérdida de la efectividad de la deglución. Una correcta evaluación, identificación y tratamiento de los riesgos asociados a la disfagia dentro de las primeras horas tendrá una implicación positiva sobre el desenlace en salud de nuestros pacientes. Sin embargo, si no se identifican ni se tratan de manera temprana, pues al contrario de prevenirlas, podemos incurrir en riesgos de infecciones respiratorias y desnutrición y también podemos conllevar a otros efectos secundarios como la reducción en la recuperación física, la reducción en cicatrizaciones de heridas, aumentos de probabilidades de presentación de úlceras por presión y otras complicaciones asociadas a los factores respiratorios y nutricionales. La identificación temprana de un paciente con bajo potencial de recuperación de la disfagia también puede ser altamente benéfica, pues ya que se pueden tomar decisiones respecto al manejo, es decir, que no debemos esperar largas instancias hospitalarias para tomar las decisiones de alimentaciones por vías alternas. Claramente, una ACV con mayores repercusiones, con desenlaces muy severos o severos, pues digamos que se pueden tomar como tal los indicadores de recuperación funcional y observarse que son pacientes que necesitan rehabilitación a largo plazo, es decir, que dentro de la instancia hospitalaria se pueden tomar las decisiones de un egreso temprano sin afectarse, digamos que los desenlaces de seguridad del paciente. ¿Cómo es nuestro proceso en Fundación respecto a este circuito de una rehabilitación temprana? Pues inicialmente los criterios de inicio por fonoaudiología son todos los pacientes que tienen activación de código ACV, sea un ACV isquémico agudo, sea un ACV isquémico subagudo o sea un ACV hemorrágico. En el caso del ACV hemorrágico esperamos directamente toda la estabilización del paciente y la solicitud por parte de neurología. Todo paciente que tenga activación de código ACV y presente una puntuación en escala NISH mayor o igual a 1 deberá ser evaluado por el fonoaudiólogo para determinar la seguridad de la vía oral. El objetivo como tal es identificar tempranamente las alteraciones en el proceso deglutorio que puedan llevar a riesgo broncoaspirativo inminente al paciente y dar un manejo oportuno para mitigar la aparición de las complicaciones clínicas asociadas a neumonía. Asimismo, intervenir identificar alteraciones neurocomunicativas secundarias a su lesión. Bueno, nuestros criterios de valoración se encuentran sujetos también al estado de alerta funcional, como lo veníamos mencionando. Sin embargo, un bajo estado de alerta no significa que el paciente no sea valorable. Toda la intervención temprana se direccionará a la activación de reflejos protectivos y fortalecimiento de la musculatura que permita tener un mejor control de la saliva inicialmente y evitar el desacondicionamiento de las funciones deglutorias. Hemos tenido la experiencia de tratar pacientes en estados de bajo alerta y al momento del despertar o al momento de que haga una conexión funcional, las características musculares y de activación refleja están tan acondicionadas o han sido tan bien trabajadas que el momento en el momento en el que el paciente logra su estado de alerta funcional cumple con las características para iniciar una vía oral segura. Si esperáramos únicamente al estado de alerta funcional, es tiempo que se pierde y el desacondicionamiento
va a ser mayor y asociado a sus lesiones neurológicas, pues va a hacer que el trabajo de rehabilitación sea mucho más largo. Dentro del aseguramiento que nosotros tenemos para evitar los riesgos broncoaspirativos, hemos determinado la prueba GUS como una prueba rápida y efectiva que se desarrolla en conjunto con todos los profesionales de salud. Es decir, que existe una primera instancia en que todos los profesionales de salud han sido entrenados para la identificación de signos clínicos de disfagia y hacer como una primera barrera dentro de ese inicio de la vía oral. Nosotros hemos realizado anualmente entrenamiento al personal involucrado en la atención y en el manejo del paciente a través del curso teórico práctico en activación y manejo del código ACV, donde les brindamos las herramientas acerca de esa identificación temprana de signos clínicos de disfagia y nos permite que el personal de enfermería, nutrición y en general estas personas que se encuentran alrededor de la activación del código puedan tener una identificación temprana de un riesgo aspirativo. En segunda instancia, es el fonoaudiólogo quien amplía esta valoración y determinará un inicio de la vía oral segura. Las principales estrategias de rehabilitación pues van centradas a dar esa seguridad dentro de la vía oral y hacer la prevención de riesgos asociados a esas dificultades en la deglución. Una vez dado todo el proceso de evaluación, se redireccionan todos los objetivos de tratamiento al aseguramiento del inicio de la vía oral, a los avances de la dieta y a los cierres de los procesos. En caso de que el paciente presente reiteradas ocasiones pruebas con riesgos broncoaspirativos que no podamos detectar dentro de la evaluación bedside, nos apoyaremos siempre de imágenes diagnósticas de acompañamiento que podrían ser la evaluación fibroendoscopia de la deglución, que la utilizamos en mayor medida cuando tenemos alguna percepción acerca de microaspiraciones o alteraciones a nivel de la función o de la etapa faríngea de la deglución, y nos apoyamos con la faringografía o biofluoroscopia, que es la cinedeglución, cuando estamos sospechando de alteraciones a nivel de las fases iniciales de la deglución, como son la fase oral o el tránsito de la fase oral a la fase faríngea, o cuando ya estamos hablando de unas disfagias asociadas al componente esofágico. Cada una de ellas pues tiene una especificación dentro de la toma de decisiones y realmente son complementarias al manejo y al diagnóstico de la disfagia. Es importante tener en cuenta que nosotros trabajamos dentro de un equipo multidisciplinario y el objetivo del equipo multidisciplinario pues incluye esta identificación temprana de los pacientes con disfagia y se proyecta pues diseñar una estrategia en conjunto terapéutica para proporcionar a los pacientes la seguridad y la efectividad de la vía oral. En este caso, pues nosotros iniciamos con unas indicaciones que tiene enfermería también. Enfermería tiene unas características propias que debe evidenciar en el paciente todos los días previo al inicio de la alimentación, y en el caso en el que el paciente haya requerido de soportes nutricionales, pues trabajamos en conjunto para llevar a cabo los desmontes y la habilitación de la vía oral. Dentro de nuestros indicadores, pues encontramos que dentro de las mediciones que realizamos a lo que va corrido del año, la medición respecto a la disfagia pues ha confirmado que ese entrenamiento y la implementación de la prueba GUS y la implementación del personal de enfermería y neurología dentro de ese primer filtro, pues ha hecho que la disminución de las neumonías al cuidado de la salud pues sea bastante evidente. A lo que va corrido del año, teniendo un corte de junio, que es el primer semestre, solo encontramos que el 2% de nuestros pacientes tuvo neumonías asociadas al cuidado de la salud de mayor prevalencia a la parte de ventilación mecánica más que a la parte broncoaspirativa. Bueno,
Dentro de las conclusiones, pues la disfagia inducida por el ACV puede resolverse de manera espontánea en un proceso de hospitalización, siempre y cuando se identifiquen los signos clínicos de la disfagia de manera temprana y se inicie una rehabilitación tempranamente dentro de la caracterización. El principal objetivo de la valoración y el correcto enfoque terapéutico de la disfagia radica en la prevención de complicaciones respiratorias y nutricionales. Es importante realizar un entrenamiento a los profesionales de salud inmersos en la identificación y en el manejo del ACV para garantizar la seguridad del paciente y minimizar los riesgos broncoaspirativos asociados. Y lo más importante es que una valoración de rehabilitación a tiempo siempre será seguida de un tratamiento a tiempo. Una correcta evaluación e identificación temprana de los riesgos asociados ayudará a que el tratamiento de la disfagia en las primeras horas sea positivo en el desenlace de una reducción en el tiempo de la instancia hospitalaria, la disminución dentro de la mitigación de riesgos y la prevención de infecciones intrahospitalarias por aspiración y desnutrición. Aquí encontramos desde la parte de educación los dos cursos de los que hacemos parte nosotros, el curso de actualización y manejo integral del ACV en la estrategia Angels, que es para el personal de enfermería, y el curso teórico práctico en activación y manejo del código ACV en alianza con la Universidad de los Andes para el personal de enfermería y urgencias que participan dentro de la activación del código.